Espíritu Santo. Es que es una pregunta que yo también te puedo decir a ti. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo no es Dios? Por eso nosotros tenemos que Dios es Espíritu Santo. Porque dice Dios es Espíritu y no negamos. Pero no dice que Dios sea Espíritu Bueno, Santo. hay una cita bíblica en 1 Juan capítulo 5 verso 7 donde dice y son tres los que dan testimonio en el cielo, y lo dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son ¿qué? Son uno. Amén. Nada más, es lo que quería decir. Sobre las dos más citas comparativas. Yo quisiera que se me aclarara eso primero. Mateo capítulo 12, hermanos. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. 12. Sí. Amén. Bueno, yo creo que ya todos sabemos que la escritura se debe leer contextualmente. ¿Estamos ahí? Amén. Desde el versículo 17 en adelante. ¿Estamos ahí? Amén. Para que se cumpliese lo que estaba escrito, dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. No el espíritu, ya no lo dice así como no lo aceptaban el espíritu. Pondré mi espíritu, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que se saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, dice, por Beelzebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Luego dice aquí: y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará, dice, su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia a los hombres, dice, será perdonado, dice, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el verdadero. Primera de Juan, hermanos. Perdón, ni en el venidero. No le pague. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Indican con una mesa, estemos ahí. Versículo 16 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará, dice, y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Dice el versículo 16: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Pecado singular. Yo creo que a lo mejor ustedes veo que tienen escrituras, la versión antigua, todos, me gozo por ello. Y yo creo que a lo mejor consideran también los originales. Y cuando habla aquí de hay pecado, el original dice: hay un pecado que lleva a la muerte. No está hablando hay pecados, hay un pecado. ¿Cuál es ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu.
No puede ser la blasfemia contra el Espíritu y la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque serían dos pecados de muerte. Es solamente una blasfemia contra el Espíritu. Vuelve a explicar el Señor Jesucristo, les da otro ejemplo, o sea, les pone otro ejemplo. Bueno, cualquiera puede hablar, aún dice él de mí, o sea, del Hijo del Hombre, pero que hablar en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué les dice Espíritu y luego Espíritu Santo? Porque se los explica tan sencillo como eso. No hay dos pecados de muerte, hay un solo pecado de muerte, y si ustedes consideran el original, sé que lo van a hallar, o sé que si lo han considerado, dice el original, hay un pecado que lleva a la muerte. No hay dos pecados de muerte, y si blasfemáramos contra el Espíritu de Jesucristo o de Dios y contra el Espíritu Santo, ahí son dos pecados. Y hay un solo pecado que lleva a la muerte. ¿Por qué les dijo eso el Señor? Para ponerles otro ejemplo. Ellos no entendían, aún si blasfeman contra el Hijo del Hombre, les puede ser perdonado, pero si blasfeman contra el Espíritu Santo, no les será perdonado. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, necesitamos entender lo que el Señor Jesucristo expresó. Hace dos diferencias. Y la diferencia es clara, habla del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios, ¿verdad? La blasfemia. El Espíritu. Ahora hermano, dice usted que nada más hay un pecado. Pero entonces, ¿en dónde dejamos lo que el apóstol Juan, el teólogo, escribe en Apocalipsis? Hay de aquel que le quite y que le ponga. Porque aquel que le quitare, dice, si fuera parte, ¿verdad?, de la elección de Dios, sería borrado su nombre del libro de la vida. Y recibirá las plagas. Que recibe condenación, y es un pecado, hermano. Entonces, ¿dónde queda ese otro pecado que podríamos quitar? No, sería lo mismo, hermano, sería lo mismo. Entonces, ¿dónde queda esa clase de pecado? ¿Dónde queda? Es una blasfemia también, quitarle, borrarle. Es una blasfemia, hermano. Decir o aumentar o quitar lo que no está escrito. Y vuelvo a decir, nosotros creemos que Dios es Espíritu porque está escrito, ¿sí? Y si el Señor hace mención del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, dos cosas diferentes, que cuando Él habla de la promesa de luego del Espíritu Santo, lo menciona. Dice, aún el profeta Joel dice que Dios iba a derramar, ¿sí? Y ese Espíritu era el Espíritu Santo, el cual Cristo había dicho. Por eso Cristo hace mención de dos, del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque no hay un pecado, como usted lo acaba de decir. Entonces, ¿dónde queda realmente lo que dijo Juan en Apocalipsis? ¿Sí? Todavía le queda. No, adelante, yo no ando en contra no de dice, hermanos. Hermanos, volvamos a considerar el versículo 16. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 16. Volvamos a considerarlo. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará o rogará, dice, y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Toda maldad es que pecado, mas hay pecado no de muerte. Si robamos es pecado, si adulteramos es pecado, si levantamos falso testimonio es pecado, mas hay pecados que no son de muerte. Hay un pecado que es de muerte. Yo no dije que no había más pecados. Hay un pecado que es de muerte, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchísimos pecados que nos llevan a la muerte, y si morimos en pecado, pues la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tan sencillo como eso. Bien, con lo que acaban de decir, y pues esto va para mi canal, ustedes tienen acceso ahí. Le digo, la verdad está ahí, o sea, juzgue el pueblo conforme al discernimiento que le dé Dios. En nada podemos contra la verdad sino por la verdad. La verdad va a estar ahí. El pueblo es responsable, como los cristianos en Berea, de considerar si estas cosas son así o no son así. Con esto, usted dijo ahorita, entonces uno es el Espíritu de Dios y el otro es el Espíritu Santo. ¿Son dos espíritus? Los espíritus son de Dios y provienen de parte de Dios. No hablo de los 7 espíritus. Por eso, vuelvo a aclarar. El Espíritu Santo es de Dios. Sí. El Espíritu le pertenece a Dios. Su espíritu. Dios es Espíritu. Sí, pero provienen y son de parte de Dios. Sí. Cristo, Dios es Espíritu en su esencia, expresaba el hermano al principio del tema. ¿Sí? Pero más sin en cambio, vuelvo a decir, y el Señor hace dos separaciones, ¿sí? Y menciona de esta manera al Espíritu de Dios y al Espíritu Santo, ¿sí? Ciertamente el pecado de muerte ha sido la blasfemia, ¿sí? Pero al final de cuentas es blasfemia, hermano.
Fíjese, al final de cuentas es blasfemia. El Señor no hablaba, ¿sí?, de dos pecados, decía la blasfemia. ¿Cierto? ¿Sí? Hablaba de blasfemia, hermano. El tema era blasfemia. ¿Qué es blasfemar? ¿Cómo blasfemamos? Y aquel que blasfema, ¿sí?, tiene pecado de muerte, no le será perdonado. Y entonces, si Juan en los últimos versículos dice, hay de aquel que le quite y hay de aquel que le ponga, nosotros no le estamos quitando. Nosotros aceptamos que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu del Espíritu es Dios. Dios es Espíritu, Juan 4:24, Dios es Espíritu, pero no dice Dios es Espíritu Santo. Si hubiera una escritura así, dijera Dios es Espíritu Santo, entonces nos sujetaríamos, pero no existe. Para terminar, voy a cerrar con esto. Hechos capítulo 5. El Espíritu de Dios no es el Espíritu Santo. ¿Contra qué espíritu mintieron a Ananías y Zafira? Hechos 5:9 dice: y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Verso 3 y 4 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Y luego el 4 nos aclara y dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a quién? A los hombres. Sino A Dios. a Dios. Yo con eso termino. ¿Cierto, hermano? Ya terminó, ¿verdad? ¿Cierto? Realmente aquí el apóstol Pablo habla en el libro de los Hebreos, ¿eh? Dice, por lo cual dijo el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, fíjese, si oyeres hoy su voz, ¿quién hablaba siendo inspirados por el Espíritu Santo? ¿No eran los profetas? Y cuando desobedecían las palabras de los profetas, ¿qué pasaba con el hombre? Caían en pecado, caían en la maldad. Por no obedecer ¿qué? La palabra de los profetas, porque hablaran siendo inspirados en el don del Espíritu Santo. Y es también lógico que también, si aún, cuando lo que hablaba aquí el apóstol Pablo, cuando dijo que habían defraudado al Espíritu Santo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo cuando muere en el hombre? ¿Qué nos da? Nos da dones, virtudes, nos da el sentir y el amor de hacer las cosas para el servicio de Dios. Y si Dios me puso en mi corazón vender algo y después repartirlo y no lo hago, ¿qué pasa conmigo, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque proviene por medio del amor, de los frutos de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu que emana de parte de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Traicionó, engañó, pero al mismo tiempo también falta delante de ¿quién? De Dios. Y como Dios es Espíritu, el Espíritu de Dios es testigo de lo que cada hombre hace. Allá afuera hay hombres incircuncisos, que no muera en ellos ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cómo Dios los juzgará si en ellos Dios no los ve? Mas sin en cambio ahí está el Espíritu, está en todo lugar. ¿De dónde huiremos de su Espíritu? Si nos escondiéremos para pecar, para faltar ante Dios, ¿qué pasará allá? Delante de Dios nos va a juzgar porque su Espíritu estuvo presente, mas no que morar el Espíritu de Dios en la persona, es la diferencia. ¿Sí? Faltamos ante Dios porque Dios nos ve. Y faltamos, cuando ya creímos en la palabra y desobedecemos a la palabra de Dios, desobedecemos al Espíritu Santo que hay, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso Pablo hablaba acomodando lo espiritual con lo espiritual, y la iglesia realmente entendía a lo que Pablo se refería cuando hablaba del Espíritu de Dios y cuando se refería al don del Espíritu Santo. La iglesia sabía a qué se refería el apóstol Pablo, porque ellos eran espirituales y habían recibido el don del Espíritu Santo y sabían discernir entre el Espíritu de Dios y entre el Espíritu Santo. Hermanos, quiero terminar con esto. Yo quiero terminar el tema. Al final de cuentas, hermanos, nosotros no venimos a cambiar los pensamientos, no los vamos a cambiar, porque el que cambia es Dios. Si ustedes en su idea creen que Dios es Espíritu Santo, ¿sí?, o como lo consideren, ¿verdad?, respetable, así como lo han hablado, entonces igual ustedes
ustedes son libres de estar en su idea, nosotros igual respetamos. Y decía el Señor que tenemos verdad quien nos juzgue. Si no los juzgo ni digo, el Señor nos ha de juzgar un día. Porque si realmente vosotros decís que Dios no es Espíritu Santo, y si Dios es Espíritu Santo, entonces yo estoy blasfemando, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo lo que la Escritura no me dice que haga. Así que al final de cuentas les digo, aquí está el respeto. Si ustedes consideran que está así, adelante. Es muy libre el pensar y lo que comprendemos escrito comprendemos lo que está escrito. Para nosotros es importante lo que está escrito y creemos en lo que está escrito. Es palabra de Dios porque es verdad lo que está escrito. No le quitamos, no le añadimos, pero sí nos fundamentamos como está escrito. Para nosotros Dios es Espíritu y lo sustentamos. Ya cerramos nosotros, bueno, ministros acá ya cerramos. Preguntas ya de los hermanos. Ok. Ahorita comentó usted ahorita aquí, apenas, de que ustedes no le quitan, no le ponen. Entonces hace rato el hermano Eric comentó en el Salmo 51, versículo 11, y dice en el nombre de Jesucristo: no me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Usted comentaba algo de que ahí hace una separación: no me quites de mí tu Santo Espíritu. Si usted corrobora en sus escrituras, en ningún momento aparece ni una coma ni nada que separe tú de Santo Espíritu. Al decir tú, al decir tu Santo Espíritu. Cuando está separando algo aparece Antes, una hermano, coma. si le da lectura antes, dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Si en él moraba el Espíritu de Dios, si se refería al Espíritu que había en él, ¿por qué dice renueva? No si en él había ese Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es santo, y esa entidad que es perfecto, puro y santo, ¿por qué decía renueva? Y después dice, no quites de mí. ¿Sí? O sea, Dios puede quitarte ese espíritu que mora en ti, pero ese espíritu que mora en ti, ese es el consolador que Dios te ha dado. ¿Sí? Ese es el sello. Ese es el don que Dios te ha dado, pero no es Dios. ¿Cómo vamos a soportar la presencia de Dios en vosotros? ¿Sí? No. Nosotros aún volvemos a lo mismo. Si el Espíritu fuera Dios, realmente, pues oremos a Dios, pero más no. Más por medio del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo que proviene de Dios, oramos y pedimos por medio del Espíritu Santo. ¿A quién? A Dios, a Cristo el Señor. ¿Me permite hacer un comentario, hermano Tomás? Con permiso, yo casi no he hablado en este diálogo y quiero hacer uso de la palabra. Nada más, cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Moisés y le dijeron a Moisés, dice, queremos también que Dios hable por nosotros. ¿Qué solamente por ti hablará Dios? ¿Y qué les dijo Moisés? ¿Que ayunaran? 40 días. ¿Sí? Y que el que ayunara 40 días iba a subir con Moisés a que Dios le hablase también. ¿Sí? El pueblo de Israel, aquellos hombres que hicieron caso, ayunaron los 40 días y subieron con Moisés. Pero estando a la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué le dijeron a Moisés? Ahora bien, si decimos ahora, a este tiempo, ¿Dios ha cambiado? ¿Su palabra es mentirosa o es fiel y verdadera? ¿Y permanece? Para siempre. Entonces, con esto concluyo. Si decimos que el Espíritu Santo es Dios, aquellos hombres que ayunaron 40 días no lo soportaron. ¿Ustedes creen que lo soportaríamos? Sí, porque somos nacidos de nuevo. En el tiempo antiguo no se derramó el Espíritu Santo porque nadie nació de nuevo. Pero el nuevo nacimiento es una obra del Nuevo Testamento. A partir de la que la persona nace de nuevo, se le promete y serás lleno del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, ya leímos 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19.
En una dice que somos templo del Espíritu Santo y en otra que somos templo de Dios. Para mí no hay ninguna duda. Yo he creído por las Escrituras que el Espíritu Santo es la manifestación del mismo Dios. Y somos templo del Espíritu Santo y somos templo de Dios. Que hay dos secciones en nosotros, una para el Espíritu Santo y otra para el Espíritu de Dios. Ahora bien, perfecta su respuesta. Pero, entonces, ¿por qué el rey David hablaba de templo? En el Salmo 51. Vamos a ver. El original espíritu, cuando dice recrea un espíritu en mí, ustedes deberían saber que es el original nefesh. Cuando se refiere al alma, como lo refiere también el original levab, cuando habla del espíritu. Dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y cuando habla de corazón, es la misma palabra que se refiere para espíritu, levab en el hebreo. Pero cuando dicen, no quites de mí tu santo espíritu, ya no usa ni la palabra nefesh, ni la palabra levab, sino usa la palabra ruach hakodesh, Espíritu Santo. Ruach se refiere únicamente al Espíritu de Dios. Eso está en el original, yo creo que ustedes lo deberían de saber. Hay espíritu del hombre, porque el apóstol Pablo dice que hay espíritu del hombre, dice, y el espíritu del hombre, o sea, no es el mismo espíritu de Dios. El espíritu del hombre es el que debía ser renovado, no el espíritu de Dios, ese no se renueva. Cuando le dice, no quites de mí tu santo espíritu, ya no se está refiriendo ni a nefesh, ni a levab, ni al espíritu del hombre, que dice la escritura que es espíritu animal, sino al Espíritu de Dios, que ya sería el Ruach HaKodesh. Entonces, con eso usted nos está dando a entender que nacemos siendo espirituales. Somos tripartitos, o nos creen que somos tripartitos. Que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la palabra de Dios se contradice. Cuando dice el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, hágase bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué iba a recibir el pueblo de Israel el don del Espíritu Santo? Aquel pueblo en aquel tiempo, en el día del Pentecostés, aquellos 120 que estaban ahí, si ya habían nacido espirituales, hermanos. Fueron criados espirituales. ¿Algún texto, hermano? Sí. Pues dice que el Padre de los Espíritus. Zacarías 2:10, creo. Espero que hayas hecho una buena cena. Excelente, mañana. Un umbral. ¿Qué es eso? ¿Sí, Zacarías 2:10? Vale, bien. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Porque, dice, pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Bueno, pero yo creo que conocen la escritura, ¿no? Donde dice, el Padre de los espíritus. Pregunta, ¿esos espíritus, como te decías tú hace rato, nacieron, o sea, nacimos espirituales, o es por creación? Yo te estoy mostrando este texto porque te dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué toda la creación es hijo de Dios? ¿Por haber sido engendrada? ¿Por haber nacido espirituales? ¿O por haber sido creados? La siguiente pregunta dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Entonces, toda la creación es hija de Dios, ¿por qué? Por creación, mas no por engendramiento. Cuando se habla de nacer del Espíritu, se dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Ahí está.
Pero, Está. a ver, ¿no? Ese. Bueno, adelante. Romanos capítulo 8, todos los hermanos, Romanos capítulo 8. ¿Por qué habla y el Salmo 51 de un espíritu recrea o renueva un espíritu recto dentro de mí? No me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Y otro dice, y el espíritu libre me sustente. Espíritu libre me sustente. Perfecto. Capítulo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Versículo 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu que nos guiaría a toda verdad, a toda justicia, pero bueno, ese es otro Espíritu. Versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Hay espíritu de servidumbre, mas nosotros somos poseedores de un espíritu libre, un espíritu de libertad. Y hay espíritu de servidumbre. Nosotros no recibimos, hermanos, espíritu de servidumbre, dice, para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Si el espíritu de adopción nos hace clamar Abba Padre y no es el espíritu de servidumbre, por lo tanto yo pudiera decir que este es el espíritu libre, pero seguimos adelante. Versículo 16. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, razonamos y comprendemos que hay varios espíritus. ¿Sí? Sí. Y que uno de ellos es el Espíritu Santo y otro de ellos es el Espíritu de Dios. ¿No? Me dicen sí y me dicen no. Comprendemos que hay varios espíritus, porque hay espíritu del hombre, hay espíritu de... O sea, hay hasta espíritus malos. Comprendemos que hay varios espíritus. Pero hablando, ustedes decían, ¿por qué hay 3 espíritus? Bueno, está el espíritu, ahí está de libertad que nos hace clamar, Abba Padre. Ahí está el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuál testimonio da nuestro espíritu? Testimonio, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de ¿quién? Hermanos, versículo 14, todos aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, aquí se da a comprender que no nacemos siendo espirituales, hermanos. ¿Sí? Porque si naciéramos espirituales, diría, todos tienen el Espíritu de Dios. No todos nacemos espirituales hablando a la santidad, no. No, o sea, nosotros nos estamos refiriendo a que somos tripartitos, gozamos de un cuerpo, de un alma que se va a ir al cielo o al infierno, y gozamos de un espíritu de vida, porque cuando el Señor crió al hombre de barro, sopló en él espíritu de vida. O sea, a eso nos referimos, que el hombre tiene un espíritu. ¿Cuál espíritu vas a regenerar o a recrear dentro de mí? Bueno, el que el original dice, serviréis o amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón. No se refiere a la bombita de sangre, se refiere el original levab, a nuestro espíritu de vida, a nuestra vida. Pues no, bueno, no se me hace algo tan difícil de comprender, pero Hermanos, yo ya lo había dejado ahí, no sé si quedan que ¿puedo hablar? No, ya que están hablando. Sí, amén. Miren, a nosotros nos agrada hablar de las cosas de Dios. Nosotros, para nosotros es en la Escritura, lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. No, si el Señor no cayó, mucho menos vosotros. Ahora, entonces, si la Escritura, por ejemplo, dice, comenta el hermano, lo habla el apóstol Pablo a la iglesia de los hebreos, que el Espíritu dice que Dios es el Padre de ¿quién? De los espíritus. O sea, no hay un espíritu, no hay 2 espíritus. O sea, no nomás hay un espíritu, que es el Espíritu Santo. No nomás ahí está el Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Está, lo ha dicho, el Espíritu que mora en nosotros. Sí, ese Espíritu que nos que ahorita no lo compré. Sí, ahora, ese Espíritu que mora en vosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y aún aún todavía habla de más espíritus, ¿no dice?
de dos espíritus, de tres, de los espíritus, se menciona de muchos, ¿sí? Pero con respecto a lo que leímos al principio, por un mismo espíritu fuisteis bautizados, por un mismo espíritu habéis alcanzado, como dice en Efesios, la gracia. Entonces, cuando hablamos de un espíritu nos referimos a un espíritu de Dios. Claro. Y ese espíritu de Dios es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, exactamente. Pero ¿dónde queda el Espíritu de Dios? Es el mismo, ¿no? El de Dios es Espíritu, y no negamos, por eso decimos sí. Pero el Espíritu realmente, es que ahí lo que el apóstol Pablo hablaba, el pueblo realmente comprendía a qué se refería el apóstol Pablo. Entonces nosotros no comprendemos. Pues ya queda bajo nuestra conciencia. Hebreos capítulo 9, hermanos. Vuestra falta de entendimiento, o vuestra... Hebreos capítulo 9, hermanos, Hebreos capítulo 9. A los hermanos que están con nosotros quiero decirles algo. El apóstol Pablo no escribió Hebreos, o por lo menos la escritura no lo dice, para que no vayan a adoptar esa idea. El apóstol Pablo no dice aquí, es un pensamiento, unos piensan que fue Bernabé, otros piensan que fue aún Apolos. No dice la escritura, podemos sacar hipótesis, pero son hipótesis. No dice la escritura que el apóstol Pablo escribiera Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, y pues el contexto debe ser importante también. ¿Estamos ahí? Versículo, gloria al Señor Jesucristo, versículo 7 en adelante. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto, dice, a entender el Espíritu Santo, que aún, hermanos, no estaba descubierto el camino para el santuario, no para el Espíritu Santo, sino para el santuario. Dice, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consintiendo solo en las viandas y en las bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice, a Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno del cual habla aquí, ¿es el Espíritu Santo o es el Espíritu de Dios o es el Espíritu